un nuevo concepto renovado de educación desde el hogar para la familia. El grupo Hanul Pumonim de la comunidad latina y la fascinante jornada hacia la felicidad segunda temporada presentan el retorno al hogar original. Charlas del principio divino. Nuestro primer capítulo, Principios de la Creación. Conferencista invitado, el doctor Ricardo de Sena. Conductores José Rafael Sánchez y Javier Aquino. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Rafael Sánchez y tengo el agrado de darles la bienvenida a esta nueva sesión de la fascinante jornada hacia la felicidad. Les agradezco en primer lugar a todos aquellos que están ingresando, aquellos que estuvieron con nosotros en la primera temporada. Ahora estamos comenzando una segunda, cuyo título particular va a ser El retorno al hogar original. El Principio Divino es una serie de conferencias que nos hablan acerca de las preguntas que han permanecido en nuestras mentes a lo largo de todo nuestro historia. Estamos siempre preguntándonos acerca de Dios, del universo, de la relación de Dios con este y con el hombre. También tenemos preguntas acerca de la historia humana, del significado de la vida. ¿Esta historia tendrá un fin? ¿Qué tipo de fin será este? ¿Vamos a tener esperanza para el futuro o no, verdad? De entender bien el significado de nuestros tiempos también. Todas estas charlas están basadas en las enseñanzas principales del reverendo Dr. Sun Moon y de su esposa, la doctora Hak Ja Han Moon. Tienen que tener en claro de que este es un resumen de estas enseñanzas y que vamos a ir profundizando en las sesiones o las series que hagamos en el futuro. Es una invitación para poder ingresar en esta jornada. Entonces, miren, hoy día voy a tener el sumo agrado. Yo no sé si les dije mi nombre, soy José Rafael Sánchez, para aquellos que no me conocen. Estoy transmitiendo desde Nueva Jersey, en los Estados Unidos, y hay invitados de varios países acá. Voy a tener el sumo agrado de presentarles a un amigo y compañero en esta jornada también de vida, ¿okay? Dentro de nuestra Federación de Familias para la Paz Mundial, en esta comunidad del Padre Celestial, el Hanul Pumonim, decimos, ¿okay? Entonces le voy a presentar al reverendo doctor Ricardo de Sena. Le voy a hacer una breve reseña de quién es él. Les quiero decir que él está felizmente casado, tiene una familia muy linda, casado con la señora Neide do Nascimento, de Brasil, desde el año 1989, y es padre de 3 hijos, maravillosos hijos que conocemos también. Él es el actual director del Ministerio Latino de nuestra Federación de Familias aquí en los Estados Unidos a nivel nacional. Y hasta hace poco ha estado trabajando como secretario general de la Federación para la Paz Universal. ¿Okay? Él ha estudiado en el Seminario Teológico de Unificación y, por supuesto, ha estudiado temas de teología, temas de educación y recientemente se ha doctorado también, ha obtenido su grado de doctor aquí. ¿Qué les parece si les dejo a Javier ahora, nuestro hermano Javier Aquino de Bolivia, que nos va a estar ayudando también en la exposición de estos temas, en la presentación. Gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Javier Aquino. Otra vez nos encontramos en su programa webinar, la fascinante jornada hacia la felicidad, organizada por la Sagrada Comunidad de Hanul Pumonim. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde hermosa. Hoy estamos con el retorno al hogar original, charlas del Principio Divino. Muchas gracias, señor José. La bienvenida nuevamente a nuestro invitado especial, el doctor Ricardo de Sena. Bueno, ya lo vamos a estar conociendo más adelante. Quiero mencionarles que, bueno, tenemos que participar desde cualquier país. La condición es la inscripción 1. Las recomendaciones son que vamos a ofrecer algún tipo de incentivo para que aquellos que puedan terminar todos los capítulos, los 8 capítulos que hemos planeado para ustedes con mucho cariño. Ya en algún momento del programa también vamos a lanzar una palabra clave que ustedes tienen que anotar y tienen que coleccionar durante los 8 episodios y así al final se van a ganar también un premio especial. Así es que muchas gracias, Rafael Sánchez, gracias por estar con nosotros. Todos ustedes estamos comenzando este primer episodio
de esta segunda temporada, el retorno al hogar original. Adelante, Rafael. Entonces, el capítulo primero, con nuestro invitado especial, es los principios de la creación. Trata acerca de Dios, ese ser a quien no vemos, a menos que seamos místicos, ¿verdad? Como no lo vemos, a veces surge en nuestra mente esa pregunta: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Ah? ¿Cuáles serán sus características, su naturaleza? Y eso es lo que yo quiero preguntarle ahora primero a Ricardo, que nos explique su entendimiento acerca de este Dios invisible. Por favor, adelante. Muy bien, muchas gracias. Una gran alegría compartir con todos esta primera programa de esta segunda serie de toda América Latina, desde México hasta Argentina. Y como dijiste antes, José Rafael, somos hermanos, es una hermosa familia latinoamericana, así que una gran alegría. Voy a compartir, como mencionaste, acerca de Felizmente Casado. Acá está mi reina. ¿Se ve en la pantalla o no? Claro. Ahí está. Neide Aparecida do Nascimento. Y hemos recibido la bendición. Acá está Ricky, el mayor, que es uruguayo. Simón, el del medio, que es venezolano. Y María Fernanda, que es argentina. La familia se está expandiendo, como verán. Aquí apareció nuestra primera nuera. Así que por eso Ricky está en la República Dominicana en estos momentos. Así que bueno, contestando tu pregunta al principio divino y encarando sobre todo el tema que estamos tratando, que tiene que ver con la búsqueda de la felicidad o retornar al hogar original. Y es muy interesante porque el principio divino comienza diciendo eso, que todo el mundo, y es mi experiencia en 55 países, cuando pregunto a jóvenes, adultos y ancianos, o adultos mayores, como se dice hoy en día, políticamente correcto, todo el mundo está deseando experimentar esa felicidad. Pero el principio divino nos dice que para realmente experimentar esa verdadera felicidad tenemos que estar conectados con la fuente de esa felicidad eterna, que es Dios, es el Creador. Ahora, como dijiste al comienzo, ¿cómo poder conocer a Dios, que por definición es un ser invisible? Bueno, los científicos han hablado de una ley fundamental, que es la ley de causa y efecto. Es decir, a través de analizar los elementos que encontramos en el efecto, en el ser creado, podemos comprender las características o los elementos del ser que lo creó. Entonces, vamos a tratar de ver a todo el universo y contestar esta pregunta: ¿cómo conocer la naturaleza de Dios, que es un ser invisible? Y cuando nosotros miramos a todo el universo, y tomamos incluso palabras del apóstol Pablo, donde dice: hey, no digan que Dios no existe porque no lo ven, porque en realidad Dios se ha hecho visible claramente en todo lo que ustedes ven a su alrededor, en toda la naturaleza, en toda la creación. Entonces, por un lado tenemos, sí, a Dios, que es el creador, y realiza este universo, esta creación, y aplicando esta ley de causa y efecto, es como entender las características de ese artista. Uno mira una pintura, una obra de arte, y quizás el artista puede ser invisible a nuestros ojos, pero está demostrado que analizando las características de esa obra, que emanan de ese artista, podemos conocer su naturaleza. Entonces, aplicando esta misma ley, este mismo principio, vamos a analizar a nuestra creación. Por un lado, vamos a ver que todo ser creado, desde el más pequeño hasta el más complejo, tiene estas características duales de positivo y negativo, o masculino y femenino, todo. Desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, las partículas, los componentes esenciales de la materia, son positivos o negativos. Pueden dar neutro cuando los elementos positivos y negativos se neutralizan. Lo mismo podemos ver en el reino mineral, en el reino vegetal y en el reino animal. En todos los seres creados. Esto es muy importante, esto es universal, esto es categórico. Existe esta masculinidad y esta feminidad. Y en el caso del ser humano, tenemos al hombre y tenemos a la mujer. Entonces este es un pantallazo de todo lo que nosotros vemos en el universo. Es masculino y femenino en todo ser creado, positivo y negativo. Pero otras características duales que vemos en toda la creación, y estamos analizando esto ¿para qué? Para responder a tu pregunta, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es esta primera causa que creó todo esto que es invisible? Hay otras características duales que son incluso más importantes, que es la de carácter interno y forma externa. Y de nuevo,
lo vemos en todo el universo, desde el reino mineral al reino vegetal, al reino animal y por supuesto en el ser humano. Si por un lado tenemos un carácter interno, una forma externa, en el ser humano hablamos de su mente o de su ser interior y de su cuerpo o de su forma exterior. Y juntos son los que forman lo que definimos como un ser humano. ¿Ven? Es impactante esta diapositiva. Todo el universo, de las partículas hasta el ser humano, tienen estas características duales. Entonces, contestando a la pregunta, esta causa primera, que llamamos Dios, tiene que tener estos componentes, porque todo lo que vemos en el universo, desde lo positivo, negativo, masculino y femenino, al carácter interno y forma externa, es un reflejo, es una expresión de esta primera causa que llamamos a Dios. Es decir, que Dios mismo tiene estos atributos originales, están dentro de él, carácter interno y forma externa, así también como masculino y femenino. Utilizamos esta expresión coreana porque en realidad es más que carácter interno, que se denomina Sunsan original, y la forma externa, el Gyeonsan original. Por eso la Biblia dice en Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, somos el reflejo de Dios, somos su creación máxima, su creación divina. Entonces Dios, esta primera causa de todo lo que vemos en el universo, también existe debido a esta relación recíproca, características de yin y yang, o masculino y femenino, y su forma externa, carácter interno y forma externa. Así que todo el universo, me encantan estas diapositivas. ¿La diferencia cuál es? Cuando hablamos de minerales, vegetales y animales, decimos que son reflejos de Dios de una manera simbólica. En cambio, cuando nosotros miramos a los seres humanos, miramos a vos, José Rafael, a tu esposa Mary, vemos una expresión en imagen sustancial del reflejo de las características duales de Dios. Y es muy importante entender esto porque después de todo hemos sido creados como imagen y semejanza de Dios. Resumiendo tu pregunta, pues es mucho contenido, en realidad necesitamos 40 días full time, ¿no es cierto, José Rafael, para poder compartir este precioso contenido del principio divino? Todos los seres de la creación tienen masculino y femenino, carácter interno y forma externa. Así es Dios, porque todo lo que existe en el efecto proviene de la causa. Y para terminar, si tengo unos 30 segundos más, aún dentro del carácter interno de Dios hay una característica muy profunda, que es en realidad la motivación por la cual Dios decidió no estar solo y decidió crear, y es su corazón, definiendo el principio divino corazón como ese impulso de unirse en amor con un objeto amado. Es decir, la esencia de Dios, más allá de su carácter interno original, forma externa original, positividad original, negatividad original, es su corazón, es su deseo de unirse con sus objetos amados, con todos nosotros, con todo el universo. Gracias. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Es una manera novedosa, refrescante, bonita de describir a Dios. Y está muy bien. Como dijiste, necesita, por supuesto, profundizar en los detalles, pero hasta ahora me parece que está muy bien dejarnos esas ideas acerca de las características de Dios. Una cosa también que viene a nuestra mente en conversaciones también con amigos y nos dice, ¿cómo es que este Dios creó? ¿Cómo es que comenzó a mover todo esto que llamamos universo? ¿Cuál fue su recurso a través del cual creó y cómo se mueve todo esto? ¿Okay? Muy buena pregunta. De hecho, son las dos preguntas, la anterior y esta, son preguntas que me hice en mi adolescencia. Es decir, cómo, por un lado, es este Dios, uno crece en el hogar, papá y mamá nos hablan de Dios, uno tiene fe, pero ¿cómo conocer realmente a Dios? Y esta segunda es, bueno, este Dios que ahora que conocemos más, sus características, el principio divino habla de esta relación entre Dios y el universo, que por supuesto es la creación, y dijimos recientemente, son esas encarnaciones individuales de verdad. Es decir, lo que vemos en el universo es una manifestación visible de ese Dios invisible. Y todo es gobernado por el principio de la creación. Recientemente dijimos, minerales, vegetales y animales son encarnaciones individuales de la verdad de Dios en símbolo. En cambio nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, como hijos e hijas de Dios, hemos sido creados a su imagen y semejanza. Entonces vamos a entrar en esta primera parte, contestando a tu pregunta. Estas diapositivas son fabulosas, estoy impactadísimo.
y es una alegría, una bendición poder compartirlo. Entonces, interesante, el principio divino define, Dios es la realidad absoluta, es eterna, es autoexistente, trasciende el tiempo y el espacio, es incambiable, ¿cierto? Y está ahí Dios, imaginemos Dios, dijimos que su esencia es su corazón, está solo antes del proceso de toda la creación, es su esencia de su corazón, quiere expresar ese amor en unirse. Entonces la energía fundamental de Dios, esencial, también por definición es eterna, autoexistente y es absoluta. Y es el origen de todas las energías y fuerzas que permiten que existan los seres creados. Esto es fundamental. Y el principio divino la define como es la primera fuerza universal. Se está comenzando el proceso de la creación en todo el cosmos, todavía no hay nada, y comienza, entonces, en Dios, esta primera fuerza universal, y ahí comienza el proceso de la creación propiamente dicha. Esto es ciencia pura. Entonces, a través de esta primera fuerza universal que está en Dios, que es eterna, absoluta, incambiable, autoexistente, a través de los elementos de sujeto y objeto que existen en cada entidad, se establece esa base común, o también lo podemos definir como base recíproca. Y ahí comienza, a través de esta base recíproca, base común, se generan todas las fuerzas que la entidad necesita para la existencia, la acción y la multiplicación. Y esto es lo que el principio divino define como la ley o la acción de dar y recibir. Y esto es poderoso porque todo lo que existe en el universo, desde las partículas más pequeñas hasta el ser humano, todo existe en esta dinámica del dar y recibir. De nuevo, podemos mirar cualquier lugar del planeta Tierra y del universo y existe esta acción de dar y recibir. Y a través de esa acción de dar y recibir, los elementos de existencia y multiplicación. Ahora, el proceso mediante el cual Dios, que es el origen, ¿no es cierto?, la primera causa, surgen las dos entidades que se manifiestan por separado, el principio divino lo define como la acción de origen, división y unión. Y esto es muy importante porque aquí se establecen 4 posiciones claves, que se llama el fundamento de 4 posiciones. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en mi caso, yo les dije, mi reina Neide Aparecida de Nacimiento. Entonces, ¿cómo aparecieron Ricky, Simón y María Fernanda? Porque mi esposa y yo nos centramos en Dios, literalmente, hicimos oración antes de consumar el amor entre nosotros, invitamos a Dios, pero es a través de esa acción de dar y recibir, centrada en Dios, en ese propósito común, que hay un resultado. Ahí se ve 1, 2, 3 y 4. No solamente en el caso de la familia, lo vemos en todas las relaciones y en todas las dinámicas. Y esta es una base fundamental, porque no solamente para la vida de todos los seres, sino, recuerden, las fuerzas necesarias para la existencia misma y para que Dios pueda morar. El principio divino nos dice también, es la base de la bondad, es la base de la existencia. En última instancia, es la base de la felicidad que todos buscamos. Por eso siempre, incluso si nosotros nos preguntamos cómo lograr una verdadera felicidad, experimentar la felicidad, tiene que establecerse este fundamento de 4 posiciones. Centrado en Dios, el propósito original, el propósito principal, y a través de sujeto y objeto, en ese dar y recibir, tener, en este caso hablamos del mundo ideal, podemos decir la felicidad, ¿no? Es lo mismo, porque en el mundo ideal estaremos experimentando esa felicidad. Entonces, concluyendo y recordando una vez más, y estamos hablando puramente de física acá, de química, todos los seres que han completado el fundamento de 4 posiciones se mueven de forma circular, es decir, de forma elíptica o esférica, y como resultado entonces existen estas 3 dimensiones. Entonces recordemos una vez más, porque esto es muy importante, el fundamento de 4 posiciones. Y a medida que el sujeto y el objeto comienzan esta acción de dar y recibir, el objeto gira circularmente alrededor del sujeto. Y de esa manera existe la armonía y la unificación. Esto es precioso, esto es fabuloso. Y lo mismo cuando lo conectamos directamente con Dios, ¿cierto? Uno pasa a ser ese objeto ideal o ese objeto verdadero, girando en torno a Dios para poder lograr esa verdadera unidad. Y de nuevo, lo vemos, las variaciones en distancia, forma, estado, dirección, de cada órbita, ángulo, fuerza y velocidad, generan la infinita variedad de la belleza que vemos en la creación. Y es interesante porque muchas veces compartiendo las conferencias, cuando uno va a la montaña o va a un río, a un mar, cuando está en contacto con la naturaleza, siempre ve esa armonía, ¿no? Pero cuando llegan los seres humanos, que originalmente no solamente van a crear
más armonía, incluso más belleza, ahí muchas veces uno se pregunta y se cuestiona, ¿no? Estos hijos e hijas de Dios, los seres humanos que hemos sido creados a imagen de Dios, lamentablemente por la caída, y lo veremos en la próxima sesión, la próxima conferencia, ha perdido esa armonía, esa belleza original. Gracias por tu pregunta, José Rafael. Está muy bien, perfecto. Quería seguir escuchando más porque es una manera tan interesante de explicar esta fuerza, la primera fuerza, energía universal a través de la cual Dios crea y se multiplica, ¿verdad? Tan interesante, tan bonito. No dejo nunca de maravillarme a escuchar una y otra vez estos relatos, esta explicación. Pero aquí viene una parte, mi pregunta siguiente tiene relación con algo que a mí realmente me emociona. O sea, cuando estudio este capítulo, surge la explicación a esta pregunta que yo he tenido, que muchas personas tienen, es ¿para qué estamos aquí en esta tierra? O sea, ¿con qué propósito existimos? ¿Para qué hemos sido creados? ¿No? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? O sea, ¿cómo puedes explicarnos esto? Es una pregunta vital para mí, para ti, para todos, ¿verdad? Sí. La gente está todavía preguntándose en algún momento de su vida, ¿cuál es la razón de mi existencia? ¿Para qué Dios me creó a mí y creó el universo? Sí, muchas gracias. Y de nuevo, son preguntas milenarias, ¿no?, que se han hecho los filósofos, los historiadores, sociólogos, psicólogos y todos nosotros. El otro día, hablando con nuestro segundo hijo, hablaba acerca de poner un propósito más claro en relación a... Y yo le digo, ¿propósito o metas, objetivos? Porque el propósito de tu vida y la de todos nosotros es experimentar la felicidad. Por eso Dios nos creó. Y vamos a compartir un poquito, que me alegro que las preguntas que me vas haciendo van en orden a principio y vino, así que es más lindo. Entonces no me tengo que agarrar la cabeza tratando de empezar a buscar las diapositivas. Es muy interesante cuando nosotros leemos la Biblia. El Génesis es el primer libro, el capítulo 1, obvio, es el primer capítulo. Y después de que Dios iba creando cada día, Dios vio que era muy bueno, dice el Génesis, en cualquiera de sus versiones. Sin embargo, cuando uno se pone a preguntar, bueno, ¿por qué? Porque incluso en el Génesis 1:31, después que está la realidad del mundo espiritual, con los ángeles, dentro del mundo físico, material, minerales, vegetales, animales, aparece el hombre y la mujer. La Biblia se refiere a Adán y Eva, primer hijo y primera hija de Dios. Génesis 1:31 dice que Dios incluso vio que era todo muy bueno, incluso dice que se fue a descansar. Es como decir, wow, la obra que quise crear ya está, eureka, ¿no? Como el pintor terminó ahí. Y el principio divino nos dice, esto sugiere que Dios quería que su creación fuera un objeto de su amor. Es decir, como comenté anteriormente, Dios estaba solo, ¿no?, en el universo y decide crear. Pero en realidad, ¿cómo es que se produce la verdadera alegría? ¿Cómo Dios puede, a quien tanto amamos, ¿no? Oramos, creemos, tenemos fe en Dios, pero por sobre todas las cosas amamos a Dios, realmente amamos a Dios, como nos enseñó el Señor Jesús, amar a Dios por sobre todas las cosas, resaltando. Entonces Dios creó a los seres humanos como el punto final, ¿no es cierto?, de la creación, a su imagen, el carácter interior, forma externa, con los mismos sentimientos y emociones. Y esto es muy importante porque el Génesis 1:28, en realidad lo que está registrando, es la primera vez que Dios habla con Adán y Eva. Es decir, hasta ese momento es todo creación, dimensión espiritual, dimensión física. Pero acá no, acá Dios, ese ser de amor, que su esencia, su corazón y querer en unirse en amor con sus seres creados, le habla a Adán y Eva y le transmite en realidad los 3 pasos o la fórmula hacia la verdadera felicidad, que es lo que estamos hablando en todas estas charlas, en estos seminarios. Teológicamente se habla de las 3 bendiciones. Y habla de, si uno lo lee realmente, en la versión Reina Valera, habla sed, fructíferos, así, fructificad, multiplicaos, henchid la tierra y someterla. Así como que Dios les está dando una dirección. Realmente tienen que hacer esto.
Pero esto es muy importante, Rafael, ¿por qué? Porque no había pecado en ese momento, ¿eh? No había maldad, no había que Caín mató a Abel, como sabemos la historia, había odio, resentimiento, no. Entonces Dios transmite realmente a Adán y Eva, si ustedes hacen esto, yo como creador, como padre y madre que los ama, que conoce las leyes del universo, les garantizo que van a ser verdaderamente felices. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa esto? No solo para aquel primer hombre y para aquella primera mujer, porque en realidad ese mensaje no era solo para Adán y Eva, porque de nuevo son las palabras originales de Dios. Adán y Eva hubiesen transmitido el mismo mensaje a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y nosotros hubiésemos crecido en un hogar donde nuestros padres nos hubiesen dicho lo mismo. Ricardo, mi papá y mi madre, Ricardo, primero tenés que ser fructífero, después tenés que multiplicar y después tener dominio sobre la creación. Entonces, este sería el reino de los cielos, o el mundo de amor y de felicidad que tanto deseamos. Y entonces, este es el verdadero propósito por el cual Dios creó al universo, experimentar esta verdadera felicidad. Voy pasando un poquito rápido por los tiempos, porque si no me vas a cortar, vas a decir, no tenemos tiempo. Pero por un lado tenemos que entender que no solamente existe el propósito individual que cada uno tiene, o si queremos ponerlo en términos de alegría, mi alegría o mi felicidad, sino que a su vez existe un propósito de la totalidad o un propósito del conjunto, y que es la alegría de todos, que tiene que ver en última instancia con darle verdadera alegría a Dios, porque uno solo no puede sentir alegría. Muchas veces lo charlamos en los diferentes talleres, seminarios. Uno puede estar arriba de la montaña solo, contemplando el cielo, las estrellas, en paz, en armonía, puede tener sosiego, esa tranquilidad, pero no va a haber verdadera felicidad. La alegría viene cuando tenemos un objeto, visible o invisible, que sea una proyección, reflejo de nuestro propio carácter y forma. Si nos vemos reflejados, por eso la verdadera alegría de Dios es cuando se mira a sí mismo, ve al hombre, a la mujer y dice, ese soy yo. Por eso la importancia de esa primera bendición, de ser realmente el reflejo de las características duales de Dios. Dios se ve reflejado, Dios te ve a vos, José Rafael, se ve a sí mismo, experimenta la verdadera felicidad. La ve a Mary y lo mismo, experimenta esa verdadera felicidad. Por eso, importante entender, ¿cierto?, que nosotros, dentro de todo lo que existe en el universo, somos quienes más alegría podemos proporcionarle a Dios. Y el principio divino lo da en este ejemplo. Uno puede tener una idea, ¿no es cierto? El pintor, el creador, tiene en su mente, bueno, yo voy a hacer este cuadro o esta obra de arte, y hay una cierta alegría en su ser interior, imaginándose lo que va a crear, lo que va a construir, pero en realidad es solamente cuando está ahí esa obra de arte, cuando está la pintura, cuando esa creación es real, es tangible, es sustancial, que ahí entonces el pintor, el artista se ve 100% reflejado, porque esa creación surgió de él, surgió de ella, es el reflejo sustancial, ahí entonces donde existe esa verdadera alegría, esa alegría sustancial. Entonces, analicemos esto porque de nuevo es muy importante, es para hoy en día, no es este mensaje solamente de Adán y Eva, en última instancia es experimentar ese reino de los cielos o esa felicidad. Entonces lo primero es ser fructífero o fructificar, ¿no? Que Dios le dijo a Adán y Eva, primer paso hacia la felicidad. Y dijimos que el ser humano tiene su ser interior, su externo, su mente y su cuerpo. Entonces el primer paso hacia la verdadera felicidad es que nosotros tengamos nuestra mente y nuestro cuerpo totalmente unidos, centrados en Dios. Ese era el primer paso para Adán y Eva en el comienzo de la historia y sigue siendo el mismo mensaje para todos nosotros. Adán y Eva deberían haber sido esto. Esto que vemos ahora en la pantalla debería ser una radiografía de Adán y de Eva. Un individuo perfecto. Adán, un hombre verdadero. Adán debería haber dicho, quien ve a mí, ve al Padre, porque el Padre está en mí y yo en el Padre, como dijo Jesús. Entonces ese es el primer paso. Trabajar hacia ser uno con Dios. Pero eso no es suficiente, es muy interesante, porque como dijimos antes, uno puede tener esa unidad con Dios, esa hermosa relación con Dios, ser el reflejo incluso sustancial de Dios, pero no es suficiente. Dios dice ahora tienen que amarse entre ustedes, multiplicarse era amarse, pero ojo, que Dios no dijo multiplicaos primero y después ser fructíferos. Como primer paso hacia esa verdadera felicidad, hacia el reino de los cielos, es ustedes primero deben ser maduros,
alcanzar esa perfección, esa unidad absoluta con Dios, que es vertical, esa relación vertical. Y sobre ese fundamento, sí, este amor horizontal. Entonces Adán y Eva habrían transmitido ese amor verdadero de Dios, que ya lo encarnaron, cumpliendo la primera bendición, y lo habrían multiplicado. Entonces no tendríamos solamente un hombre verdadero, Adán, una mujer verdadera, Eva, ahora ya sería una familia verdadera, porque tienen hijos. Y Adán y Eva se habrían convertido en el comienzo de la historia en los padres verdaderos. Y luego se habría multiplicado de generación en generación hasta nuestros días. Y el tercer paso es interesante, lo que hablamos antes. Nuestra relación con el cosmos es importante. Por eso Dios creó primero este universo, ¿no es cierto? Y cuando uno está en contacto con la naturaleza, siempre siente esa armonía, siempre ve esa belleza, siempre siente esa alegría de estar en ese medio ambiente. Entonces, esto es muy importante, porque Dios nos crea para experimentar la felicidad. Ese es el propósito de todos nosotros. Por eso, consciente o inconscientemente, lo buscamos, Rafael. Todos queremos ser felices. Latinoamericanos, africanos, europeos, norteamericanos, asiáticos, todo. Raza, cultura, religión. Queremos experimentar eso. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para experimentar. Pero hay una fórmula, hay un camino, hay un principio universal, que son estas tres bendiciones, y que Dios fue muy claro en esa Génesis 1:28. Entonces, para contestarte la parte final de esta pregunta, Dios experimenta el estímulo de su ser, que su carácter interno original y su forma externa original a través del universo, el cual es una unión armoniosa con todos los seres humanos. Y cuando la humanidad realiza esa tercera bendición, el universo entero, ya no un individuo, no una pareja, no una familia, el universo entero es el objeto del amor de Dios, dándole alegría completa. Entonces recordemos, para todos los que nos están escuchando, es ser fructíferos, alcanzar la unidad con Dios, la perfección de nuestra mente y nuestro cuerpo, sobre ese fundamento, multiplicar ese amor verdadero que conseguimos como individuos en la familia y dominar con ese amor verdadero a la creación. Ese es el reino de los cielos en la tierra. Esa es una explicación muy linda, Ricardo. Una respuesta un poco larga, ¿no? Sí, no, pero está muy bien porque no hay manera de hacerla más corta también. Entonces une los puntos ahí que están sueltos. Dios, un ser de corazón en búsqueda de experimentar la alegría, crea el universo, nos crea a nosotros para lo mismo, ¿verdad? Por amor y para experimentar la alegría. Y no solamente eso, has enumerado el plan grandioso de Dios para cada uno de nosotros. Punto 1, 2 y 3 para la vida. ¿Ok? Excelente. Para mí es una fórmula, yo lo denomino fórmula, el camino. Muy bien, yo realmente les recomiendo a todos explorar más esta sección que es fabulosa. Gracias por explicarla así, y de manera tan resumida, pero clara. Hay una cosa también que siempre estoy pensando, o pensaba mucho más cuando era joven, cuando estaba recién conociendo todo esto, es a veces uno tiene una idea mágica de Dios, de este Dios que crea como un mago, que las cosas aparecen por arte de magia, un Dios súper sobrenatural, ¿verdad? Del cual a veces nos desilusionamos. Y la pregunta va en este sentido: ¿qué características tiene este Dios? ¿Cómo es que crea Dios en realidad? O sea, ¿crea las cosas instantáneamente o todo necesita un tiempo? ¿Qué factores están involucrados aquí en la creación? ¿Cómo es que ocurre la aparición de cada cosa en el universo? Muy bien, otra pregunta milenaria, y es muy importante, ¿no? Porque a veces uno ve el universo y cree que todo fue instantáneo. Y de nuevo, es importante basarnos en la Biblia, ¿no es cierto? El texto sagrado, comenzando con el Génesis. Y la Biblia habla, ¿no es cierto?, de esos 6 días, no 7, a veces se confunde algunos, Dios creó el universo en 7 días. No, la Biblia habla de 6. El séptimo es el descanso, ¿no? El famoso sábado, o el sábado. Entonces, vamos a analizar esto un poco. Voy a tomar unos minutitos, pero vos me decís si me estoy extendiendo. No, por favor, adelante. Me agarrás la tijera porque uno ni siquiera tengo el reloj. Entonces, vamos viendo que en el proceso de la creación, vamos acá de nuevo, aparecen estos 6 días, ¿no? Entonces vemos la luz, el agua, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, los peces, los pájaros, los mamíferos, y lo último, ¿no es cierto?, como dijimos, en el Génesis 1:31, Dios vio que ya había creado el hombre y la mujer y todo era muy bueno, ¿no? Entonces, es interesante porque la ciencia ha demostrado, ¿no es cierto? Esto es una revelación, se le adjudica a los primeros 5 libros de la Biblia, como sabemos,
a Moisés, ¿no? Pero aún así, la ciencia hoy en día ha demostrado, ¿no es cierto?, este proceso en geología, en el proceso de la creación, que no es algo instantáneo e inmediato. Hubo un periodo de formación y de crecimiento, así como vemos estos 6 días de la creación, ¿no? En la ciencia se hablan en 6 etapas de la creación. Entonces tenemos la primera generación de las estrellas, nuestro sistema solar, la vida unicelular, vida multicelular, la vida marina, es la tierra, el mar, los vertebrados, la vida cenozoica. Es decir, claramente está demostrado en la ciencia de que hubo un proceso en la creación, un periodo hasta que se llegó a lo que vemos hoy en día. Entonces, los 6 días que la Biblia refleja en el universo, en realidad habla de estos amaneceres y atardeceres. No es algo literal de un día de 24 horas, sino que hablamos de 6 periodos o 6 etapas. Esto es muy importante, lo entendamos, ¿cierto? Y la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, también dice, para el Señor, para el Creador, un día es como 1000 años, 1000 años es como un día, o sea, no es un día literal, como dijimos recién, de 24 horas. O sea, ¿qué implica esto? Que, fue necesario un periodo de tiempo para llegar a la conclusión final del universo que vemos hoy en día. Si no fue algo instantáneo, contestando tu pregunta, pero si me permitís voy a explicar un poquito más, porque es muy importante. Sí, adelante. Entonces la Biblia dice, y atardeció, amaneció, día primero, o primer día, depende de las traducciones, ¿no? El Génesis 1:5. Entonces se habla de un atardecer, y se habla de un amanecer, y ahí como que concluye el primer día, o el primer periodo, o la primera etapa. Ahora sabemos que entre la tarde y la mañana existe la noche. Es decir, la mañana que refleja la conclusión de esa creación, en realidad antes de que llegue eso hay lo que definimos como la noche, que es este periodo de crecimiento. Hay un proceso desde esa tarde a la mañana, representado por la noche, que implica que para alcanzar esa madurez o esa perfección o el propósito de ese ser creado, hay un periodo de tiempo, hay un periodo de crecimiento que está simbolizado por la noche. Ahora, el universo, sabemos, despliega y se manifiesta tanto el carácter original como la forma externa original de Dios. Y dijimos que está basado en principio matemático, es científico. Y uno de los aspectos de la naturaleza de Dios es justamente el matemático. Y por eso cuando nosotros vemos que las mismas características como la realidad absoluta de Dios, vemos que aparece el número 3. Dios es el ser del número 3 y vemos donde aparece la armonía. Dijimos sujeto, objeto y el resultado, o la unión. De todos los seres creados, todos los seres creados, desde los minerales hasta el hombre y la mujer, habiendo sido concebidos a semejanza de Dios, manifiestan su existencia, movimiento y crecimiento a través de un curso de 3 etapas. 3 etapas, lo vamos a ir viendo en algunos de estos ejemplos, ya sea desde el punto de vista físico o material, como en el caso de la Tierra, pero también lo podemos apreciar en otros aspectos. Para que la nación exista, acá estamos en Estados Unidos, apareció, teníamos que haber puesto la peruana, soy Rafael, la próxima vez la cambio. Entonces necesitamos el pueblo, necesitamos la soberanía, necesitamos la tierra, los 3 colores primarios, las 3 dimensiones, en los seres animales y en los vegetales, los 3 reinos que mencioné anteriormente. Pero es interesante también en la misma Biblia, que esto no es solamente matemático desde el punto de vista científico, es bíblico también. Vemos el número 3, por ejemplo, en la Trinidad, ¿no es cierto? Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los 3 arcángeles, en fin, hay varios ejemplos que vamos a pasar rápido, aún en la misma vida de Jesús, ¿no es cierto? El número 3, sus 3 discípulos principales, apóstoles. O sea, este número 3 aparece en toda la creación. Por eso Dios, que es el autor del principio, nos explica al principio divino que se relaciona con los frutos de este crecimiento que se basan en el principio. Entonces, todos los seres de la creación pasan por estas 3 etapas, que son formación, crecimiento y madurez o perfeccionamiento. Lo conoce como el dominio indirecto de Dios, es decir, Dios gobierna a los seres creados indirectamente. Entonces, en el ser humano es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, yo no salí del vientre de mi madre como estoy ahora, y vos tampoco, José Rafael. Un bebé, 3 kilos, 4 kilos, algunos más gorditos, pueden llegar a los 5 kilos, y van por este periodo de crecimiento, siguiendo esa ley natural desde el punto de vista físico, ¿no? Recibiendo los elementos necesarios para nuestra madurez física. Pero también algo muy importante, muy interesante, que se ve solamente en el ser humano. Todos los demás seres de la creación, reino mineral, vegetal y animal, llega a su madurez a través de la fuerza autónoma del principio.
en el caso del ser humano, desde el punto de vista de su carácter, recordemos esa primera bendición, mi mente y mi cuerpo unidos, centrados en Dios, ser un hombre verdadero, una mujer de amor verdadero, necesita la responsabilidad humana, no solamente el crecimiento por la fuerza autónoma del principio, sino que, por eso vos fijate que en el Génesis, la Biblia dice que Dios le habló, en el 1:28, le habló a Adán y Eva, no le habló ni a los minerales, ni a los vegetales, ni a los animales que había creado antes de Adán y Eva, ni siquiera a los ángeles. La palabra de Dios, por su amor, por el amor que Dios tiene, por el deseo que seamos verdaderamente felices, esa palabra es dada a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, por el cual, al recibirla, debe cumplir la responsabilidad, que es encarnarla y es practicarla. Entonces, por eso es importante entender esto, porque es lo mismo el día de hoy. Recuerden que todo lo que Dios dijo en el comienzo, originalmente a Adán y Eva, es universal, es eterno absoluto, o sea, es para nosotros también. Entonces, por un lado, nosotros crecemos, maduramos físicamente, gracias a esta ley natural, o también lo llamamos la fuerza autónoma del principio, pero para llegar a nuestra verdadera madurez completa, interna y externamente, necesitamos la palabra de Dios. Llegamos a ser realmente seres originales a imagen y semejanza de Dios. Por eso la importancia de la responsabilidad humana. Es una bendición, entre comillas, que nosotros tenemos esa capacidad de ser co-creadores en base a seguir la palabra de Dios. Entonces, el hombre y la mujer está destinado a heredar esa naturaleza creativa de Dios y participar, por eso decía antes, co-creadores en esta gran obra de la creación mediante el cumplimiento de nuestra parte de responsabilidad. Nosotros tenemos esta parte de responsabilidad, heredamos esa naturaleza divina, pero participamos en la construcción del reino de los cielos en la tierra. Realmente somos co-creadores de este mundo de felicidad verdadera, este mundo ideal, o también llamado del reino de los cielos en la tierra. Por eso somos los gobernantes, ¿cierto? Dios nos puso como sus herederos, hijos sustanciales, herederos de todo el universo. Entonces, por eso es importante entender, estamos en este periodo de crecimiento hasta que alcanzamos esa unidad. Recuerden, Mateo 5:48, Jesús habló de sean perfectos, le decía a sus discípulos, humildes pescadores, no eran doctorados en la ley mosaica, no, aún humildes pescadores, como Dios es perfecto. Me acaban de tocar la bocina, la primera vez, o sea que quiere decir que las anteriores anduve bien con los tiempos. Sí. Recordemos esto, este es un punto muy importante. Todos nosotros que queremos esa verdadera felicidad, tenemos estos 3 pasos, ¿no? Y lo hemos vivido en nuestras vidas, José Rafael, en mi caso, y de todos los que nos están escuchando, es esa preparación, ¿no? Pero originalmente era eso, alcanzar la perfección como individuo, Adán, Eva también, y luego sí, unirse como marido y mujer en ese ámbito, en esa dimensión, en lo que el principio divino habla del dominio directo. Ya hay unidad absoluta con Dios, eterna e incambiable, ya nada, no hay nada ni nadie que pueda separarnos de esa unión total con Dios, nuestro amado Creador. Y ahí entonces en ese reino, compartir libre y plenamente el amor, la belleza, realizando el propósito de la bondad, y yo diría en última instancia de la verdadera felicidad, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos, y de nuevo, no era solo para Adán y Eva, sino era para todos nosotros. Recibir la palabra de Dios, recibir su guía, tomar responsabilidad a través de practicarla y llegar a esa unidad absoluta con Dios para experimentar este reino de los cielos en la tierra. Excelente, Ricardo, muy bien explicado. Aquí hay algunas cosas que le recomiendo a los asistentes tomar nota, especialmente aquellos que están viniendo por primera vez a estos tipos de charlas. Tomen nota. Nuestro gran Dios, nuestro tremendo Dios, no crea las cosas así nada más, porque sí es un Dios de principios, ¿verdad? Regido por principios, ¿no? Ahí Ricardo está explicando acerca de cómo actúa la ley natural en la creación y cómo a esta ley natural le sumamos la responsabilidad humana. ¿Okay? Importante tener en cuenta eso antes de finalizar. Y ya estamos en el último segmento de nuestra reunión. Y para ponerle la cereza encima de la torta aquí. Nosotros le decimos la frutilla. Aquí, o el bolo. Claro, el bolo. Mi esposa diría el bolo, sí. El bolo. Entonces, mira, hay este tema tan fascinante también que es el de los mundos, de este universo. Este universo está compuesto de elementos físicos como estos que nosotros tenemos acá en nuestros cuerpos. Ajá. Pero
hay algo más allá, ¿verdad? Hay algo que trasciende, hay algo que es eterno también. Hay un universo en el campo, en el dominio de la eternidad. Explícanos un poco de esto. O sea, este universo está compuesto de... Háblanos un poco de este universo y sus elementos. Te veo a vos en la diapositiva con los brazos abiertos, y es muy importante. En Principio Divino nos aclara que si bien el hombre y la mujer fueron la última creación preciosa, divina de Dios, en realidad todo el cosmos, todo el universo, fue creado pensando en el hombre y la mujer, en el ser humano. Es decir, es la imagen de la naturaleza de Dios. Entonces, de nuevo, cuando uno mira a José Rafael, ¿no? A mí, yo soy solamente pedazo de carne y hueso, ¿no? Y articulaciones. Hay algo dentro de mí, ¿no es cierto? Hay algo donde radican mis emociones, mis sentimientos, llamamos mente, ser interior, alma, espíritu, depende de las definiciones, pero hay algo interior que no se ve, realmente no se ve. En estos momentos nadie puede ver lo que yo estoy sintiendo. Ahora, cuando yo manifiesto la alegría, por ejemplo, de estar en esta charla con vos, José Rafael y toda la familia latinoamericana, ahí se hace visible, a través de mi cuerpo, de mis expresiones físicas, eso que era invisible, el ser interior, lo que había en mi mente. Entonces, de la misma manera tenemos en el universo el mundo físico y el mundo espiritual. Y ambos mundos son reales, son sustanciales. Así como mis sentimientos son sustanciales, aunque son invisibles, no lo llegan a ver todavía. Y si el hecho que sea invisible no quiere decir que no sea sustancial. Entonces, correspondiendo de nuevo a la mente y al cuerpo del ser humano, el universo consiste en esta parte visible, es tangible, relacionamos a través de nuestros 5 sentidos físicos, pero también hay una realidad espiritual, que es esta parte invisible, con la cual nos relacionamos a través de nuestros 5 sentidos espirituales. Entonces, así somos nosotros. Por un lado, nos relacionamos con el mundo físico, y por el otro lado, con el mundo espiritual. Esa es una realidad, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros vivimos, no sé, 80, 90, 100 años, cada vez más, gracias a Dios, la ciencia va avanzando. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? Un poco que vos me decías, bueno, ¿qué pasa? Va a llegar un momento que este corazón va a ser bum, 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 pip, ahí quedó, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando este corazón deja de latir, ¿se acabó todo? ¿No hay más nada? ¿O sí hay? Por supuesto que sí hay. Estamos viendo que existe un mundo espiritual, pero vamos a tratar de entenderlo mejor, porque de nuevo, es una pregunta milenaria. Entonces, cuando el cuerpo deja de existir, ¿cierto? Terminó su función, cumplió, pasó por su periodo de formación, crecimiento, perfeccionamiento, llegó a la madurez, después finalmente la vejez. Entonces es como si fuera nuestra vestimenta, ¿no? Nos despojamos de esa ropa llamado cuerpo físico y queda nuestra esencia, que es nuestro ser espiritual, donde moraremos en el mundo espiritual por la eternidad. Hay varios libros, hay varios testimonios, hay varias películas. A mí la que más me gusta, si no la viste y no la vieron, a los que están acá, es Ghost, La sombra del amor. Ahí se ve claramente esa dinámica donde este hombre, Sam Wheat, me acuerdo el nombre, lo matan, y toda la película, fíjense, toda la película él estaba en Wall Street, BMW, una tremenda apartamento en Manhattan. Sin embargo, toda la película era el deseo de él de unirse en amor con su esposa, con su mujer. Toda la película se trataba de eso. Él ya no tenía el cuerpo físico, pero estaba vivo, obviamente. Era su ser interior, su espíritu estaba vivo y quería conectarse. Y es muy interesante porque al final de la película ellos se dan un beso. Y no sé si recuerdan la película, pero véanla. Y ahí es el ser espiritual de él con el ser espiritual de ella. Se besan. Sustancial. Y no sé, yo creo que cortaron la escena ahí, pero yo creo que se amaron profundamente. Entonces, por un lado dijimos, característica interna, carácter interno, forma externa. Entonces, así como tenemos una mente física y un cuerpo físico, también tenemos una mente espiritual y un cuerpo espiritual. Ahora, es importante entender esta dinámica, porque de nuevo, todo lo que estamos haciendo, las charlas de hoy, que empieza este ciclo, el ciclo anterior, es porque queremos ser verdaderamente felices. Y por eso es muy importante, ya lo había dicho el Maestro Jesús 2000 años atrás, conoceréis la verdad, Juan 8:32, y seréis libres. Uno puede estar libre en el sentido, voy, vengo, subo, bajo, me compro esto, me compro lo otro, pero verdaderamente libres, para ser verdaderamente felices, necesitamos la verdad, que es el principio de Dios. Entonces, fíjense, esta parte es bastante fácil de comprender. Necesitamos el aire, ¿no es cierto? Sin oxígeno, sin la luz solar,
físicamente nos morimos. O sea, realmente necesitamos esos elementos de carácter positivo. Y también hay otros elementos que son vitales para poder crecer y alcanzar nuestra madurez física, que son los alimentos y el agua. De nuevo, fíjense, cualquiera de estos 4 elementos que llegara a faltar, nos falta comida, ¿qué pasa? El cuerpo comienza a debilitarse físicamente y llega un momento que se muere. Lo mismo el agua, empezamos a deshidratarnos y si no ingerimos alimentos y no bebemos agua o líquidos, en algún momento también nos deshidratamos y nos morimos. Entonces, elementos positivos, negativos, requieren cierta responsabilidad humana, ir a buscar el agua y buscar la comida, el aire y la luz, dados por el Creador. Entonces, y a través de esto, sí, se produce ese crecimiento desde el punto de vista físico, madurez. Pero, ¿qué acerca de nuestro ser espiritual? Porque es el mismo principio. Tiene que haber ciertos elementos absolutamente necesarios para nuestra madurez espiritual. Entonces, cuando nosotros, a través de nuestro cuerpo, realizamos buenas obras, buenas acciones, que se resume en cuando hacemos feliz a otros, centrados en Dios, una felicidad dentro del principio, ahí nosotros sentimos algo, una energía, algo especial, que son esos elementos de vitalidad. Es decir, cuando piensen la última vez que ayudaron a alguien, que hicieron algo por alguien, que le hicieron feliz, hay una energía, uno se siente bien. Incluso uno puede estar pasando un momento medio bajoneado, medio tristón, medio que no sabía bien qué hacer, pero de repente ayudó a una abuelita a cruzar la calle, o le dejó el asiento a alguien en el ómnibus, en el tren, y eso genera una energía, que son estos elementos de vitalidad. Ahora, nuestro ser espiritual, como dijimos antes, es una realidad sustancial. Es invisible, pero es sustancial, que puede ser percibido solamente a través de nuestros sentidos espirituales. Y es a través de nuestro ser espiritual que nosotros nos podemos comunicar directamente con Dios y gobernar incluso a los ángeles. Ahora, la apariencia de nuestro ser espiritual se asemeja a nuestro ser físico. Por eso decía la película Ghost. Hay otras películas, como Más allá de nuestros sueños, Más allá de los sueños, Línea Mortal. Pero ese Ghost se lo ve igual. El hombre había muerto físicamente, lo habían matado, su corazón ya no palpitaba, pero si ustedes ven el ser espiritual de Sam Wheat, era idéntico, es igual a lo que era antes. Entonces, entramos, después que deja de funcionar nuestro corazón, en la dimensión espiritual, ¿cierto? Y ahí sí, por la eternidad, no son 80 y 100 años, pero es importante entender, por un lado sí, la razón por la cual deseamos vivir eternamente, es justamente porque somos seres creados por la eternidad. El mundo espiritual eterno fue creado primero, ¿recuerdan? Es la dimensión espiritual, luego aparece la dimensión física. Tenemos esa naturaleza eterna. Entonces es importante entender esta dinámica. ¿Por qué? Porque mientras tenemos este cuerpo físico, que es el vehículo que transporta a nuestro ser espiritual, es el elemento que nosotros tenemos, el vehículo, para poder realizar esas buenas acciones y crecer y desarrollar nuestro ser espiritual. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos. Cada vez que nosotros realizamos buenas acciones, buenas obras, nos sentimos bien. Por el contrario, si uno realiza una mala acción, una mala obra, se siente mal, o esos llamados cargos de conciencia. Entonces, en vez de crecer espiritualmente, en vez de desarrollar nuestro ser interior y prepararnos hacia lo máximo, hacia lo divino, hacia lo celestial por la eternidad, en realidad decrecemos espiritualmente. Incluso algunos, como decía el apóstol Pablo, uno tiene el nombre de quien está vivo, pero está muerto. O sea, tú puedes estar físicamente vivo, como decía el Señor Jesucristo en Lucas 9:60, deja que los muertos entierren a sus muertos. Uno puede estar físicamente vivo, pero espiritualmente, sin el amor de Dios, sin ese corazón de Dios, sin tener esa luz de querer dar vida y alegría a los demás, uno está muerto. Entonces, el espíritu crece a través de esta acción de dar y recibir, en estos dos nutrientes que le estaba diciendo antes. Por un lado, los elementos de vida, que vienen de Dios. Nosotros necesitamos la palabra de Dios, el amor de Dios. Recuerden, cada vez que uno está como ahora, uno está escuchando esto, esta es la palabra de Dios. Son elementos de vida. Yo siento inspiración, yo siento energía, yo tengo ganas de amar, tengo ganas de perdonar, tengo ganas de hacer cosas buenas. Y lo mismo que uno tiene experiencia con el amor verdadero de Dios, ya sea dando o recibiendo. Son esos elementos de vida. Pero eso no es suficiente. Como dijimos antes, necesitamos no solamente esta inspiración, no solamente sentirse bien por la palabra de Dios o el amor de Dios, necesitamos poner en práctica. Necesitamos con nuestro cuerpo físico ir y amar, ir y servir, e invertirnos en ver a los otros hijos e hijas de Dios felices, que esos son
los elementos de vitalidad, elementos de vida de carácter positivo, elementos de vitalidad de carácter negativo. Y en esa acción de dar y recibir, entonces el espíritu también devuelve esos elementos al cuerpo físico, que son estos elementos espirituales. Y uno hasta se siente bien físicamente. Hay estudios que han demostrado, ¿no? Las personas que llevan ese tipo de vida generan un impacto positivo aún en su salud. O milagros de gente que ha hecho buenas obras y de repente estaba con una situación de salud terrible o compleja, en emergencia, y logró salir, logró mejorar incluso su salud física. Entonces recordemos, pues esto es diario. Esta es la fórmula para crecer todos los días nuestro ser espiritual, nuestro corazón, nuestra capacidad de amar. Entonces, necesitamos esos elementos para nuestro ser físico, la luz, el aire, el agua, la comida, los alimentos, los elementos de vitalidad que genera esas buenas obras, esas buenas acciones. Necesitamos esos elementos de vida centrados en la palabra de Dios y el amor de Dios, que son los que generan, a su vez, estos elementos espirituales para nuestro ser físico. Hermosa diapositiva, hermosa dinámica, y de nuevo, es una fórmula universal para todos nosotros latinoamericanos y para todos los seres de este planeta. Y es a través de esta dinámica, sí y solo sí, donde nosotros crecemos espiritualmente, y va a llegar un día que nuestro cuerpo físico cumplió su ciclo, deja de latir el corazón, entonces hemos cultivado ese ser espiritual eterno, unido absolutamente con el amor de Dios. Bueno, la dejo aquí porque si no me voy a extender en mis minutos. Muy bien, Ricardo, te agradezco muchísimo por esta explicación. Debo recordarles a los participantes de que este es un capítulo extenso. Fíjense que durante esta serie estamos intentando cubrir 3 partes importantes. Que es la explicación del ideal de la creación. Después nos vamos a ver la caída del hombre, el origen de toda la maldad y las dificultades. Y enseguida una serie de charlas acerca de la restauración humana a través de la historia. Pero este es el fundamento. Entonces, para aquellos que no han podido verlo desde el comienzo, les ruego pueden repetirlo. Javier les va a anunciar después la repetición, los horarios de repetición para que puedan ponerse al día. Y la verdad que a mí me ha gustado mucho. En este breve tiempo se ha hecho un resumen, Ricardo, muy agradecido, un resumen de los principales aspectos de los principios de la creación. Especialmente esta última parte, fíjense, vivir una lección que me queda así rapidita para mí. Tengo que vivir mi vida con responsabilidad aquí en la tierra, ¿verdad? Porque nos espera una vida para toda la eternidad sobre el fundamento de los resultados en esta tierra, ¿verdad? De esta manera estamos llegando al final. Arrancamos este primer episodio. Gracias, la fascinante jornada con ustedes. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Presentado por Ministerio Latino Janul Pumorín. Inviten a más personas.